noches, queridos y queridas seguidoras y seguidores de Red Geo Chile. Una noche más nos encontramos acá en una nueva jornada de conversatorios de Red Geo Conversa. El día de hoy ya se nota nuestra vestimenta. Estamos junto a mi compañero Gabriel, ya es día viernes, estamos a una semana del 18 de septiembre, así que nos estamos relajando un poquito más también. El día de hoy contamos con la presencia de un gran geólogo y experto seco, les digo de inmediato, seco en volcanes, Jorge Romero. Así que muy buenas noches también a mi compañero Gabriel, que se encuentra desde Vicuña. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. Hola Cristóbal, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, ansioso también de tener a Jorge Romero presente en esta noche tan especial también. Así es, vamos a tener un colega, ambos fuimos titulados el año pasado de la Universidad de Atacama, ambos compañeros de generación, así es que va a ser una interesante conversación. Vamos a tocar un tema que no lo hemos tocado anteriormente. Antes tocamos meteorología, astronomía, tocamos sismología y ahora toca la volcanología, así que vamos a estar conversando con Jorge Romero. Así es. Bueno, queridos seguidores y seguidoras de Red Geo Chile, vayan dejando sus comentarios, por favor, como todas las noches, perdón la insistencia. Díganme si se escucha bien, si mi compañero se escuchó bien, para también ir arreglando los problemas de sonido o problemas técnicos. Vamos a ir leyendo los primeros saludos. Te cuento, Gabriel, saludos desde Estocolmo, saludos desde Santiago, desde Viña del Mar, desde Osorno, desde Copiapó. Nos siguen. Copiapó, la zona del norte grande, ha estado bien movida últimamente, así que un saludo y un cariñoso saludo para todos nuestros seguidores desde allá. Desde Iquique, pueden ir comentando también. Desde Concepción, ahí nos saludan. La Serena por acá nos comentan. Saludos para Pati-1311. Desde Coyhaique, un gran saludo ahí al extremo sur. Desde Coquimbo nos saludan. Saludos desde Arica, Puerto Varas, Dariet-21 nos saluda. Chiloé también. Curicó, Quilpué, Quillota, Maipú también nos saludan. Macul, Pichidangui, wow, realmente desde muchas comunas también. Un saludo también ahí, dice Martina, saludos desde Calera de Tango, un afectuoso saludo para ti, Martina. Nos saludan también desde Quilpué nuevamente, La Serena, excelente, tenemos gran audiencia el día de hoy. Bueno, ¿te parece, Gabriel, si nos comentas también con quién vamos a estar el día de hoy para aquellos quienes se encuentran recién ingresando a nuestra sintonía? Gabriel, y bueno, vamos a estar con... Sí, te escucho, Cristóbal. Vamos a estar con Jorge Romero Moyano. ¿Cómo está el chiquillo? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿No me escuchas? Doctorado en volcanología. Sí, lo escucho perfecto. Y ustedes recién escuchan bien a mí. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Tú escuchas bien a Gabriel? Y ahí está... Sí, también lo escucho bien. Esta hermosa... Excelente, entonces vamos a estar atentos a los comentarios para que nos rectifiquen si se escucha bien, y si no, cualquier problema lo arreglamos de inmediato. Bueno, entonces primero parte la más cordial bienvenida, Jorge, muchísimas gracias por parte del equipo por estar acá en un día viernes acá para conversar sobre lo que más te apasiona, lo que más te gusta y lo que estudiaste también. Así que esta noche conversaremos acerca de volcanes y todo lo demás. Así que bueno, espero que sea una grata conversación también para ti, Jorge, el día de hoy. Sí, muchas gracias, chiquillos, también por invitarme, por la cordialidad de esta invitación. A mí me gusta mucho divulgar y es una parte esencial de lo que hacemos en ciencia, así que muy agradecido por esa invitación. No, gracias a ti nuevamente, Jorge, así que encantado. ¿Te parece si comenzamos? Comencemos, démosle nomás. Perfecto, excelente. Un gran invitado entonces esta noche, aprovechando quinto invitado. Recuerda, el viernes de volcanes de Red Geo Chile. Así que hoy día siempre comenzamos con la misma pregunta. Y una pregunta bastante personal, sus preguntas, sus dudas para preguntarse más bien el crack al seco ¿por qué los volcanes? ¿Por qué geología? Ya tenemos más de 100 personas, 131 exactamente, por el tema de la Tierra, el estudio de la geociencia, y cuáles son esas motivaciones, un poco para conocer también a nivel general. Que vayan viendo el live. Y también vamos a tener una sorpresa al final de este live, y vamos a decir mucho la ciencia, me apasiona la ciencia. Entonces, claro, los volcanes me llenan mucho, pero en general también me gusta leer sobre astronomía o sobre al parecer todavía no nos manda fenómenos de la Tierra, como los océanos, cosas muy globales, ¿ya?
pero bueno, desde chico fui alimentando esa pasión por la lectura de temas científicos. Y siempre lo digo cada vez que me preguntan que el apoyo de mis padres fue fundamental, porque a mi mamá le gustaba mucho la lectura, la academia, y a mi papá también le gustaba mucho el outdoor, salir, subir montañas, etcétera. Entonces, ambas cosas convergieron finalmente en una pasión por las ciencias de la Tierra. Y bueno, eso fue de muy chico, estamos hablando de 10 años, algo así, que me gustaba mucho. Empecé quizás por ahí por cosas de arqueología, después me gustó mucho la paleontología por Jurassic Park, era un fanático de Jurassic Park, y por ahí me di cuenta que estaba la paleontología y después la geología en general, que cubría todas las ramas de las ciencias terrestres, de la corteza. Y finalmente fue en una visita, en un campamento que hice con mis familiares, con mi tío, con mi abuelo y mi papá, al volcán Antuco, que me enamoré de los volcanes. Y eso pasó principalmente porque quedé maravillado por el paisaje de los volcanes. Aparte que podríamos visitar muchos volcanes, pero el Antuco es especial porque es un desierto árido volcánico. ¿Sí? Entonces, ahí se contrasta el paisaje de este desierto sequísimo, lleno de escoria, con cosas que hay alrededor, cascadas, araucarias, montañas, glaciares, la Sierra Velluda que está al lado del Antuco. Entonces, justamente captura la esencia de lo que son los volcanes. Claro. Y a la vez destruir, porque en la circunferencia del volcán está todo destruido, pero a la vez es la materia prima para generar la vida. Entonces, un poco la filosofía que me gusta de los volcanes. Y bueno, ¿para qué vamos a estar con cosas? Sí, igual en la geología los volcanes tienen un espacio rockstar ahí, igual que los sismos, porque son cosas que generan movimiento, generan ruido, y al final estar presenciando una erupción es algo que es impagable. Esa es un poco la historia de por qué me gustan los volcanes. Perfecto. Oye, Jorge, coméntanos ahí para la gente que recién se está incluyendo, que tú no estás acá en Chile. ¿Dónde te encuentras y por qué estás allá? Bueno, estoy acá por suerte del destino y también por un arduo trabajo y por esta pasión, y por mucho apoyo también, por el apoyo de mi familia y de las personas que siempre me han apoyado para avanzar en esta carrera y en este gusto. Estoy haciendo un doctorado, una especialización en volcanología en la Universidad de Manchester. Curioso porque estoy en Reino Unido, en donde no hay ningún volcán. Sin embargo, la volcanología nace en parte de la ciencia italiana, toda esta área cerca del Vesubio, cerca del Etna, Stromboli, Vulcano, pero también de otro pueblo que está un poquito más al norte, en Francia, y también de estos viajeros ingleses que se daban la vuelta al mundo, iban recolectando muestras, iban observando cosas, y finalmente estos naturalistas construyeron también las bases de las ciencias de la Tierra. Entonces, bien, aquí no hay volcanes, hay una trayectoria enorme de científicos. Entonces es un gran lugar para estudiar volcanes y queda muy cerca también de otros sitios interesantes, hablando por ejemplo de Islandia, que está a menos de 2 horas. Entonces se puede ir a ver un volcán en muy poco tiempo acá. Claro. Bueno, ese es más o menos lo que estoy haciendo. Estoy trabajando un poco en especializarme porque en el fondo un volcanólogo requiere dar un paso más allá de la licenciatura. Para poder comprender un poco mejor los volcanes es necesario hacer un posgrado. Claro, justamente. Oye, Jorge, te cuento que ya hay mucha interacción en nuestros comentarios y hay una pregunta que se repite bastante y que yo creo que la debemos hacer ahora. Dicen, ¿algún volcán favorito? ¿Cuál es ese volcán? Sí, o sea, como te decía, el volcán Antuco creo que es mi volcán favorito.
Es el volcán que he visitado por lo menos unas 7, 8 veces. Cada verano estoy yendo. También el Calbuco, podríamos decir, no sé si es por el alcance de nombre, pero el Calbuco después de la erupción también he ido más o menos 7 veces a terreno. Me voy por una semana o algo así a trabajar en los depósitos. Entonces, claro, esos son mis volcanes favoritos. No soy tanto de los volcanes fotogénicos como el Osorno, el Villarrica. Me parecen bonitos, sí. Claro. Pero a mí me gustan más los volcanes explosivos, esos que se ven feos a simple vista porque son tan explosivos que destruyen su propia estructura. Claro. Excelente. Bueno, entonces tenemos muchos temas que conversar esta noche, así que Gabriel, ¿con qué comenzamos el día de hoy? Sí, mira, Jorge ha tenido su salida en distintos observatorios volcanológicos. Por ejemplo, estuvo en el Ecuador, estuvo en Tenerife también estuvo en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Así que le queríamos preguntar cómo fue su experiencia en estos observatorios volcanológicos, cómo fue su experiencia en estos centros científicos y qué es lo que se podría rescatar ahí como para aplicarlo acá en nuestro país, por ejemplo en el ORCAS, que es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Sí, mira, partir de la base de que en Chile tenemos este observatorio, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que se comenzó a construir por allá por el 95, 96, con el trabajo de 2 geólogos especializados en volcanes en ese momento del Sanagiomin. Y este observatorio fue muy pequeñito, muy chiquitito y probablemente con muchas carencias, hasta bien avanzado el 2000 y algo, 2004 probablemente, cuando ya empezó a generarse esta sinergia para construir algo más robusto, que no fue catalizado hasta que se genera la erupción del volcán Chaitén, en 2008. Recordemos que Chile, y voy a empezar a hacer las primeras críticas, Chile es un país reactivo ante la emergencia. Entonces, vimos esta crisis que fue enorme, la del volcán Chaitén. Recordemos, o quizá hay gente que no se acuerda mucho, pero en Chaitén había más de 4.000 personas viviendo en el camino de una aluvión volcánico. Y esa gente fue evacuada, y no fue evacuada precisamente por caminos o carreteras, sino que estaban todos los caminos cortados y tuvieron que salir a través de barcos de la Armada en ese momento. Lo que fue una tarea titánica, mover 4.000 personas fuera de una zona de riesgo por barco, es una tarea titánica. Y lo hicieron antes, más o menos 12 días antes de que se produjera la destrucción prácticamente del 70% de Chaitén. Entonces, de ahí en adelante, eso fue creo que en el gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de ella, se tomó la iniciativa de avanzar hacia una red de vigilancia y de crear un observatorio más robusto. Y este observatorio, el día de hoy, que depende del Servicio Nacional de Geología y Minería, tiene el monitoreo de más de 40 volcanes de los 90 que hay activos, lo que lo hace uno de los observatorios, o el observatorio en el mundo, con más volcanes monitoreados simultáneamente. Eso es grandioso, por lo tanto pone a Chile en un ranking que es obviamente sobresaliente. Ahora hay que tomar en cuenta obviamente que no todos los volcanes tienen la misma red de monitoreo, ¿cierto? Hay volcanes que tienen mucho menos estaciones o mucho menos parámetros monitoreados, ¿cierto? Hay muchas formas de medir la actividad de los volcanes. También está el Observatorio Volcanológico, el Observatorio de las Cascadas en Estados Unidos, y es muy robusto. Ellos tienen muy pocos volcanes, pero a la vez tienen muchos científicos trabajando y mucha infraestructura de monitoreo. Esa es una gran diferencia, la proporción de instrumentos instalados, por ejemplo, o la proporción de capital humano sobre esa cantidad de volcanes es mucho más alta que en Chile, ¿ya? Sin embargo, aún así existe siempre una sinergia entre estos observatorios volcanológicos. Cuando fue la erupción del Chaitén, los mismos
volcanólogos estadounidenses vinieron a Chile a ayudar en la crisis volcánica. Ellos tienen un programa que se llama VIDAP, que ayuda a los países en vías de desarrollo, especialmente a enfrentar estas catástrofes volcánicas. Entonces, esa es una diferencia que podemos notar con un país desarrollado como Estados Unidos, ¿cierto? Pero tampoco es tan distinto, acá en Chile o allá en Chile en realidad, hay muchos científicos de gran calidad, con gran entrenamiento, que hacen gran trabajo a partir de una red que ya es lo suficientemente robusta como para avanzar. Pasa algo similar también en las Canarias. En las Canarias viven sobre volcanes, son islas volcánicas que han tenido grandes erupciones, incluso el derrumbe de toda la isla a veces en tiempos prehistóricos. Y ellos en realidad tienen muchos instrumentos instalados y unas campañas enormes de monitoreo, pero los últimos 100 o algo años no han tenido nada, absolutamente nada en términos de erupciones. Entonces, ahí están trabajando de manera muy preventiva. Y así, hay otros observatorios como el de Argentina, por ejemplo, que hace poco más de un mes se formó ya oficialmente, y ellos están avanzando en colaboración con el Cernagiomín también, porque la mayoría de los volcanes chilenos son también argentinos, están en la frontera. Entonces, bueno, son volcanes andinos, en realidad no tienen color ni bandera. Entonces, hay distintos niveles de avance. El observatorio sudamericano, por así decirlo, el de Ecuador también está muy bien equipado y monitorea volcanes muy activos. Pero en general, casi todos estos observatorios trabajan de cierta manera en conversación unos con otros y avanzando a través de instituciones más grandes como la Asociación Latinoamericana de Volcanología, etc. Hay una colaboración de por medio. Excelente, entonces también ahí hay apoyo también transnacional, ¿cierto? O sea, no solamente depende del Cernagiomín todo lo que pasa con los volcanes. Exacto. Ahora, hay que tomar en cuenta, y aquí hay que ser cauteloso, pensemos en los volcanes andinos que están en la frontera de Chile con Argentina. Hay un problema que es más bien burocrático y político o de defensa hasta cierto punto, en donde las fronteras juegan un rol, un impedimento al científico, ¿cierto? Porque hacia cada lado hay reglas distintas. Entonces, los científicos muchas veces necesitan mapear un lugar o un afloramiento de roca que quizás pasa la frontera y ya estamos en complicaciones porque hay que entrar a hablar con las autoridades del otro país y todo. Entonces se ha trabajado un poco en eso en los últimos años para establecer una forma de trabajo homogénea para ambos países. Eso se está logrando, pero claro, hay desafíos desde ese punto de vista de las leyes principalmente. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Gabriel, ¿con qué seguimos? Sí, por ejemplo, nos están preguntando, los seguidores, por ejemplo, están preguntando qué requisitos se necesitan para monitorear un volcán y por qué algunos, por ejemplo, no están monitoreados. A ver, bueno, en términos, no sé si entendí bien la pregunta, pero en términos de requisito, el único ente que puede monitorear un volcán de forma, digámoslo así, legal, es el Servicio Nacional de Geología y Minería. También se puede hacer un seguimiento volcánico, obviamente las universidades o los centros de investigación lo hacen, con sus propios aparatos y todo, pero no es de carácter oficial y tampoco tiene un nexo hacia la comunidad, digamos, en términos de alerta volcánica o de protección civil. Es meramente de investigación. Y no sé si me puede recordar la otra parte de la pregunta, Gabriel. Sí, Gabriel, por favor. Bueno, era porque algunos se monitorean y otros no, básicamente. Bueno, para monitorear un volcán, y ahí voy a tratar de responder un poco mejor la pregunta. Para monitorear un volcán se requiere naturalmente tener
un catastro de cuáles son los volcanes que son activos, cuáles son los más peligrosos y finalmente cuáles son los más riesgosos. Porque hay volcanes que son peligrosos, y aquí voy a hacer la distinción. Peligro significa el fenómeno natural, y el riesgo es obviamente la afectación que podría producirnos a nosotros como seres humanos, a nuestras comunidades, a nuestra infraestructura, si se quiere. Entonces, obviamente los volcanes que son más riesgosos en un ranking son los que deben monitorearse primero, porque son los que pueden producir mayor daño o mayor fatalidad, etcétera, como el Villarrica, por ejemplo. Y una vez que ya están rankeados estos volcanes, obviamente hay que instalar redes de monitoreo. ¿Y por qué digo redes? Porque no basta con instalar un geófono, una estación sísmica o una cámara térmica. El monitoreo por una variable no sirve. Lo que se debe construir es una red, y una red que monitoree tanto la actividad superficial del volcán, lo que está pasando afuera y que es visible o a veces es invisible. Pensemos en las cámaras térmicas. Nosotros no podemos ver la radiación de calor, ¿cierto?, de los cuerpos, pero sí las cámaras lo permiten. Entonces podemos ver anomalías, por ejemplo, a través de estos instrumentos. Pero a la vez podemos tener una red de estaciones sísmicas que permitan entender cuáles son los eventos que están ocurriendo bajo el volcán, de qué tipo son, o si el volcán se está deformando o no, a través de redes geodésicas. Entonces, para monitorear bien un volcán se requiere mucha plata, mucha plata. Estamos hablando de millones de dólares y por lo menos una docena de instrumentos. Es un trabajo complejo, no es trivial, pero se hace y obviamente se requiere una inversión a nivel país para lograr algo de esa naturaleza. Excelente. Bueno, Jorge, mientras arreglamos los problemas técnicos que hemos perdido contacto con Gabriel, lo vamos a contactar de inmediato. Te cuento en relación a la inversión que se hace de los fondos acá en Chile. ¿Qué tal con eso? O sea, ¿se hace la inversión necesaria para poder trabajar junto al tema de los volcanes? O sea, bajo mi punto de vista, sin ser del Senagio, obviamente yo nunca he trabajado con ellos dentro de la institución, por así decirlo, entonces no manejo ese tema de cifra o de fondos, pero creo que sí hay una buena inversión en términos de equipamiento, de monitoreo, de mantención de redes, porque una cosa también, ahí voy a hacer el alcance, una cosa es instalar un instrumento y otra cosa es tener que ir a sacar 1 metro de nieve de un panel solar, por ejemplo, cuando hay una gran nevazón, o ir a reparar una red que se dañó porque se cayó una antena o porque se la robaron, porque ¿para qué vamos a estar con cosas? En Chile pasa mucho en los volcanes más turísticos que se roban los instrumentos que son carísimos y que no sirven para nada, más que su propio fin. Entonces, se requiere mucho dinero también para mantener esa red. Y esas cosas hasta ahora parecen estar cubiertas. Quizás falta más inversión en términos de hacer más trabajo técnico de geología en los volcanes para conocerlos mejor y sobre todo quizás tener mayor instrumentación de laboratorio para tener un control en tiempo real, por ejemplo, de un proceso eruptivo. Porque cuando un volcán hace erupción también hay que seguir, por ejemplo, las emisiones de ceniza, estar muestreando, estar analizando rápidamente, y para eso se requieren máquinas que a veces son muy caras, porque no se pueden acceder con facilidad. Entonces ese es otra etapa. Y obviamente falta harto todavía en temas de divulgación, en temas de acercarse a la comunidad y este producto convertirlo en algo que sea legible para las personas. Eso creo que, por un lado, es esa respuesta. Claro, sí, o sea, muchas veces pasa también, por ejemplo, con las estaciones sismológicas, que es exactamente lo mismo. Muchas veces cuando están ubicadas en terrenos como muy superficiales o tan cercanos a la población, ocurren problemas antropogénicos y al final también se las roban, las rompen. Entonces debe pasar lo mismo con el tema de las estaciones de vigilancia, ya que, por ejemplo, si bien pueden estar en el volcán, que se puede ver tal vez lejos, pero igual hay población cerca viviendo también de un volcán, que también vamos a hablar sobre los riesgos que tiene eso en cuanto al tema volcánico.
Sí, exacto. Y esto a veces me quedó dando vuelta un poco lo que dijo el meteorólogo Sáez, Eduardo Sáez, Sí, sí, Eduardo si no me Páez. equivoco. Sí, que estuvo el Claro, viernes con nosotros. sí, sí, yo lo escuché y me gustó su presentación, sobre todo porque también habló un poco de los radares Doppler y Sí, los tornados y las trombas. Y claro, tal cual como pasa con ese tipo de instrumentos, muchas veces se escucha a la gente hablar y decir, bueno, pero falta que compren más cosas o que se instalen más instrumentos. Pero uno, se necesita gente que sepa trabajar con esos instrumentos. claro. Dos, se necesita mucho tiempo para calibrarlo. Y tres, a veces los volcanes no te permiten calibrar bien los instrumentos. Voy a poner un ejemplo, el caso del volcán Yaima, que tiene unos grandes glaciares en algunos de sus flancos. Sí, Y y en ese volcán, por ejemplo, estos glaciares pueden producir mucho ruido sísmico, también en el volcán Villarrica. Entonces hay que tener cuidado para limpiar todos esos datos, sacarlos, porque en realidad son del glaciar que se está moviendo ladera abajo. Y en otras ocasiones está este problema de que para saber el nivel de actividad de un volcán, el nivel base, hay que monitorearlo por al menos 5 años para saber wow. qué es normal y qué es anómalo. Entonces recién después de eso podemos decir, chuta, este enjambre sísmico quizá va a producir algo. Por eso en volcanes que se empiezan a monitorear recientemente, puede pasar que aparezcan muchas alertas amarillas, por ejemplo, porque hay enjambres sísmicos, pero en realidad después se comprende desde un punto de vista académico que el sistema es así en su nivel normal y que algo anómalo es realmente muy distinto. Pero para eso se requiere trabajo. Y bueno, con el mismo caso del Yaima o del Villarrica, a veces hay problemas también para monitorearlo desde los satélites, porque también podemos mirar cosas que pasan en los volcanes a través de los satélites. Una herramienta es la interferometría de radar, por ejemplo, que permite ver si el volcán se infla o se desinfla cuando Ya. hay movimiento de magma al interior. Pero cuando tenemos hielo encima, sobre todo en los volcanes andinos, es un problema, porque tenemos hielo durante todo el invierno, nieve estacional, y luego en el verano tenemos hielo que se puede derretir, que a veces hay mayor cantidad, a veces menos, y también se está moviendo ladera abajo. Entonces todo ese ruido al final no nos permite ver qué es lo que pasa debajo del volcán. Entonces hay muchas limitaciones técnicas también que son difíciles de resolver desde el punto de vista académico. Excelente. Oye, Jorge, bueno, como te comento, ya hemos arreglado también el problema con Gabo, lo volvemos a tener en pantalla. Ajá. Y bueno, tenemos muchas preguntas de las personas. Quiero dejar una pregunta planteada, pero no para responderla ahora, sino que después, que Ya. preguntan, como así existen los volcanes acá en territorio nacional, en terreno, Uh-huh. también existen supuestamente los volcanes submarinos, que también está bien interesante el tema, por ejemplo, en la Antártica, que la gente está un poco inquieta en relación a un supuesto volcán. Así que dicen, ¿qué tan difícil es monitorearlos? Así que esa pregunta la vamos a responder después, pero Gabo viene ahora con Ok, algunos temas que tenemos que hablar. perfecto. Entonces, Jorge, si nos podrías comentar un poco del volcán Calbuco, el que ya ha estudiado, por ejemplo, los depósitos de teja. Sé que si nos podrías contar acerca de este volcán. Sí, bueno, el volcán Calbuco es un tipo especial dentro de los volcanes de los Andes del Sur. Partiendo de la base de que no hay que ser experto para esto. Tú puedes ir a Ensenada, que está entre medio del volcán Osorno y el volcán Calbuco. Mira hacia el norte, ves el volcán Osorno, cónico, perfecto, nevado, bonito, de color negro, por sus materiales, por su escoria. Mira hacia el sur y ves al volcán Calbuco achatado, medio destruido por una ladera, no tiene glaciares, no tiene esta forma cónica, y tiene un color grisáceo, y tiene unas coladas de lava bien gruesas que bajan desde la cima. Entonces, salta a la vista claramente que estos dos volcanes distanciados por algo así como 20 kilómetros son muy distintos entre sí. ¿Y por qué hay volcanes tan distintos en una región tan pequeña?
Entonces, básicamente, el volcán Calbuco es un volcán más explosivo que el Osorno. Tiene una actividad más violenta, y eso en el tiempo, en general. El volcán Calbuco ya se destruyó una vez, hace 14.000 años, se colapsó, ese colapso generó parte de lo que hoy día es el camino hacia Puerto Varas, y actualmente, o en los últimos 10.000 años, que es ayer en términos geológicos, ha tenido mucha actividad explosiva, con grandes erupciones tipo Chaitén o tipo Cordón Caulle el 2011. Son erupciones grandes que lanzan a veces hasta 1 kilómetro cúbico de material. Y bueno, cada vez que se estudian los volcanes se van reconociendo más cosas conforme a los caminos. Por ejemplo, cuando se crea una ruta vial que corta parte de las faldas del volcán, podemos ver los estratos y las capas y vamos viendo nuevas erupciones. Entonces, hace algo así como 10 años atrás, se reconocía ya que habían por lo menos unas 12 grandes erupciones en el volcán Calbuco en los últimos 10.000 años. Ahora, nosotros, bueno, hemos estado trabajando desde que fue la erupción del 2015 ahí, y un poco entendiendo cómo fue la erupción del 2015 y buscando evidencias antiguas de erupciones anteriores a la del 2015 y que fueran más grandes o quizás parecidas. Y hemos encontrado el registro hasta ahora, hasta 1837 de erupciones, en algo así como 2 metros de suelo y depósitos. Y son erupciones muy distintas entre sí, pero siempre con la misma composición, siempre el mismo tipo de rocas, las andesitas, que nosotros le llamamos, que son las más comunes rocas volcánicas en los Andes. Entonces ahí empiezan a saltar las dudas. Bueno, este volcán mantiene siempre el mismo tipo de material, siempre el mismo magma, pero cada vez que hace erupción lo hace de manera distinta. Un día es una colada de lava, otro día explota, otro día en vez de generar una columna, esa columna colapsa radialmente y quema los bosques. Entonces tiene esa particularidad que es un volcán poco predecible hasta cierto punto, y no sabemos cómo va a ser la erupción de quizá unos 20 o 30 años en el futuro. Pero con este registro podemos acotar al menos qué es lo que se podría producir en el Calbuco. Y si miramos un poco más atrás, en el flanco norte el año pasado descubrimos una secuencia de más o menos 17 metros de puras erupciones. Son más o menos 32 erupciones que están ahí acumuladas una sobre otra. Y encontramos también materia orgánica, carbón, que es fácil de datar a través de carbono 14. Por lo tanto, esos trabajos van a comenzar a salir de aquí a los próximos años, y esperamos tener una mejor idea de qué es lo que pasa dentro del volcán, en el fondo. Si esa es la gran pregunta. Porque un día está de buen ánimo y otro día está de peor ánimo. Esa es la cosa con el Calbuco. Es un volcán complicado. Y es tan complicado también porque, ustedes lo vieron, en el 2015 el volcán hizo erupción con una crisis sísmica que duró más o menos 3 horas antes del pulso eruptivo. Entonces hubo una ventana de alerta muy pequeña, y ningún organismo técnico, pese a que ocurrió esta crisis sísmica, yo creo que hubiera sido capaz de alertar lo que iba a suceder, porque en realidad fue muy loco, muy encima. De hecho, no habían cambios tampoco a nivel de los satélites. El volcán Calbuco sí se puede monitorear con satélites. No hubieron cambios antes. Tampoco se detectó emisiones de dióxido de carbono o dióxido de azufre. No habían indicios de que la erupción iba a ocurrir. Y bueno, eso es lo que pasa con algunos volcanes, que se les llama... Son sistemas abiertos, rápidos, en donde la erupción puede tomar una cosa de horas en catalizarse. Excelente. Jorge, 2 acotaciones. La primera, tú hablas de una crisis sísmica. ¿A qué te refieres con ello? Sí. ¿A un enjambre, por ejemplo, una seguidilla? ¿A qué te refieres con crisis sísmica? Y lo otro, tú mencionaste un término que tal vez no todos los conozcan, la diferencia o similitud tal vez entre magma y lava. La gente siempre se pregunta qué es el magma, porque siempre conocemos la lava.
Entonces, esas dos acotaciones si pudiésemos aclararlas, por favor. Perfecto. Bueno, una crisis sísmica efectivamente puede traducirse en este caso en un enjambre sísmico. Es una secuencia sísmica que ocurre en el volcán. Puede ser también un evento principal con una serie de réplicas, o puede ser una serie de sismos que después generan algo más fuerte. Recordemos el caso del Monte Santa Elena en Washington, que tuvo una crisis sísmica que duró varias semanas y finalmente desembocó en un sismo de más de 5 grados, más de 5 magnitud, y el volcán se colapsó. Entonces hubo una secuencia sísmica de precursores y un sismo principal, en ese caso. En otros casos de volcanes hay un sismo principal seguido de una serie de réplicas. Y en este caso del Calbuco hubo un enjambre sísmico. Decimos principalmente volcano-tectónico, relacionado a la ruptura de roca. Pero en algún momento empezó a aparecer una señal de movimiento de fluido, ya casi cuando esto estaba a punto de generar la erupción. Entonces, pasó esto. Bueno, hay cálculos que estiman las velocidades de ascenso del magma, y enseguida explico lo que es el magma, pero fue del orden de muchos metros por segundo. Entonces imagínense que esto subió aproximadamente 8 kilómetros en cosas de horas. Es una cosa espectacular. Y bueno, en temas de términos, el magma es la roca fundida, que está compuesta por cristales, por una fase de volátiles, que son gases que están comprimidos a muy alta presión, están dentro del magma. Es como una gaseosa, como una Coca-Cola, sin hacerle propaganda a la Coca-Cola. Una cerveza mejor. ¿Ya? Entonces, esto es algo relativamente líquido, que al disminuir la presión, cuando yo, por ejemplo, rompo la tapa, se cambia de fase, se separa el gas del líquido y se acelera este flujo, y obviamente asciende y se expande y se rompe en forma de una espuma, ¿ya? Y como te decía, también tiene cristales flotando dentro el magma. Entonces parte del magma está en estado sólido. Son cristales que ya se vienen formando desde muy altas profundidades a veces y llegan hasta la superficie. Y la lava es un magma que alcanza la superficie, ya cuando sale al exterior, a la atmósfera, se llama lava, pero para eso tiene que ocurrir un proceso efusivo que llamamos nosotros. Es decir, acá en vez de acelerarse este flujo y separarse en fase y salir violentamente, sale de manera lenta, como rebalsando el cráter. No sé, es una forma de explicarlo, pero en el fondo eso, la lava también tiene volátiles, tiene burbujas, de hecho, que después quedan como pequeños agujeritos, como vesículas, y tiene muchos cristales, y en el fondo es una colada de material semifundido. Súper. Bueno, casi 21:45 horas en Chile territorial. Nos encontramos conversando acerca de volcanes, casi cerca de 120 personas, expectante ahí, a Jorge Romero. Nos encontramos también con Gabriel directamente desde Vicuña, región de Coquimbo, conversando en nuestra quinta noche ya de conversatorio Red Geo Conversa. Bueno, ¿con quién seguimos entonces, Gabriel? Y bueno, ya hablamos del Calbuco. Sería interesante saber qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en 1932 con el Quizapú o el Cerro Azul en el Maule. ¿Se nos podrías contar, Jorge? Bueno, esa es una historia muy interesante, ¿eh? El volcán Quizapú en el Maule, en la región del Maule, es parte del grupo volcánico descabezado Quizapú Cerro Azul, se llama. Es muy visible desde Talca, desde alrededores, Linares, etc. El volcán descabezado principalmente. Y bueno, a mediados, más o menos mediados de 1800, se generó una erupción entre estos dos grandes volcanes, el descabezado y el Cerro Azul. Justo en medio se generó una explosión, un cráter se formó y salió una colada de lava. Ese es el nacimiento del volcán Quizapú. Antes de eso no existía. Existe desde el 1840 y tanto, no me acuerdo la fecha exacta.
Y su nombre, según los relatos que hay por ahí en la literatura, proviene de un arriero al que le preguntaron cómo se llama el volcán, le preguntaron. Y como no tenía nombre y él tampoco sabía, dijo, quizás, po. Dijo, y quedó como Quizapú. Es un juego de palabras, ¿ya? Y bueno, este volcán, como te digo, generó una gran colada de lava, grande. Estamos hablando de que emitió 5 kilómetros cúbicos de lava durante esa erupción que lo originó. Pero también, como el Calbuco, la siguiente erupción, que ocurrió en 1932, casi 90 y tantos años después, viene a ser la más explosiva de toda la historia de Chile. Entonces, ahora en vez de salir lava, salió ceniza. Y esta vez, en 1932, fueron más o menos 10 kilómetros cúbicos de ceniza, 9.5 kilómetros cúbicos de ceniza. Para que se hagan una idea, estamos hablando de Chile de los años 30, un país completamente precario, pobre, del fin del mundo, ¿cierto? En donde además, hablando de, como haciendo la analogía, 10 años antes había ocurrido una gran pandemia, la pandemia el virus de la fiebre española, o gripe española, mal llamado gripe española. Y también había ocurrido hace muy poco la crisis de los años 30 económica. Entonces Chile estaba en la ruina y más encima hace erupción este gran volcán. Entonces un muy mal escenario. Y esta erupción, no recuerdo bien, pero debe haber durado por lo menos unas 30 horas. Y hay una foto que se tomó desde más o menos de a donde está hoy día la Ruta 5 Sur, a unos cientos de kilómetros del volcán, y se observa la columna. La columna, al medirla actualmente, alcanzó 36 kilómetros de altura. Wow. O sea, se inyectó mucho más arriba bueno, está la troposfera y se inyectó directamente en la estratosfera. Entonces, en esa zona de la atmósfera hay vientos muy, muy veloces, los jet stream que se llaman, que transportan la ceniza rápidamente hacia el océano Atlántico. Y generaron un daño enorme en localidades como Mendoza, como Malargüe en Argentina, también hacia más al norte, Buenos Aires se vio afectado, incluso Uruguay y el sur de Brasil. En el sur de Brasil cayeron cenizas. Entonces fue un cataclismo. Y además, hacia el lado chileno, la ceniza se depositó hasta Valparaíso. Y en lugares como Santiago había una película de varios milímetros de ceniza. En Rancagua y en alrededores de Rancagua todavía, en algunos lugares existe el nivel de ceniza de alrededor de 5 milímetros, 1 centímetro. Esta película uniforme, ceniza muy fina, completamente compuesta por vidrio volcánico. Al respirarla, abrasiva, peligrosa, mató mucho ganado a través de ese mecanismo, sobre todo en Argentina, y bueno, ahí está el volcán Quizapú y han pasado casi 100 años de nuevo. Entonces, obviamente, con 2 eventos eruptivos, 2 erupciones separadas por casi 100 años, no podemos decir que el volcán cada 100 años hace una erupción, es demasiado chica la muestra estadística. Pero ya estamos en un punto en que deberíamos empezar a preocuparnos de un Quizapú, porque en el futuro, si hay una erupción de esas características, no solamente se va a ver afectado la agricultura y la ganadería. Obviamente, el transitar por una carretera va a ser un peligro, porque se va a levantar este material por todos lados, van a haber tormentas de ceniza, entonces es un gran problema. Y hay que tenerlo muy, muy ahí monitoreado, porque, como te digo, es la erupción más grande de la historia de Chile. Y es la segunda erupción más grande de Sudamérica. Solamente le gana a un volcán de Perú, el Huayna Putina, que hizo erupción en 1600, en el año 1600. Y después de eso está la erupción del volcán Hudson, en el sur de Chile, en 1991, que es la tercera más grande de Sudamérica y la segunda más grande de Chile. Entonces tenemos volcanes que tienen mal humor. De partida tienen mal humor. Sí, de hecho por ahí leía en los comentarios Quizapú, el rey decían por ahí. No sé si será tan así como le dicen. Sí.
Sí, pero claro, y tú también comentabas que justo fue en una época de crisis, una época donde Chile la estaba pasando mal. Y bueno, es como la recurrencia, porque ahora estamos en pandemia, estamos sufriendo temblores en el norte grande de nuestro país, por lo tanto, creo que es como un círculo vicioso, algo así, más o menos. Claro, bueno, pasa que con fenómenos que tienen su ciclicidad, que tienen Sí, su periodo de recurrencia, como los terremotos o las erupciones volcánicas, que si bien es cierto no son de reloj, pero sí se repiten cada cierto tiempo, claro. pasa que muchas veces varios volcanes justo se juntan estos fenómenos. Y otras veces, no es por una coincidencia estadística, sino que porque hay un gran terremoto, por ejemplo, los volcanes responden a ese terremoto y lo hacen de manera sincrónica y varios volcanes se pueden activar. Es lo que pasó en el fondo después del terremoto del 2010, en donde tuvimos algunas erupciones volcánicas importantes, juntas, Sí, que parecía ya chiste de mal gusto en la cosa, sobre todo con el sí, Chaitén, el Cordón Cauye y el Calbuco, que fueron tres grandes erupciones, las tres más grandes probablemente de toda Sudamérica en el siglo XXI. Entonces, las tres juntas en un periodo de 5 años es una broma de mal gusto, realmente. y de hecho Ahí ya se por vuelve ahí, como, sí, sí, dale nomás. que casi ya se vuelve como tragicómico al final. Ya ahora igual la gente se encuentra más resiliente ante esos eventos. Entonces ahora Exacto. todos los chilenos, o la gran mayoría, nos tomamos las cosas como para la chacota y además también le tomamos algunas veces el peso. Exacto. Oye, quería responder brevemente una pregunta que apareció por ahí o un comentario que decía que la ceniza, claro, que después quedaba el suelo súper para la agricultura. En algunos casos, las erupciones volcánicas, dependiendo de la cantidad de material que emiten, sí ayudan a que el suelo se fertilice naturalmente, porque tienen muchos nutrientes que son importantes para la formación de suelo. Sin embargo, cuando una erupción es tan grande como la del Quizapú, hoy día, si ustedes vuelan desde, por ejemplo, la zona sur, hablemos de Puerto Varas, por ejemplo, a Santiago, van a pasar por arriba del Quizapú y solamente van a ver un sombrero de ceniza y un cráter al medio. Y este sombrero de ceniza tiene más o menos 150, 200 kilómetros de diámetro. Y ¡Wow! ahí hay metros y metros de ceniza. O sea, en las partes más próximas deben haber por lo menos unos 15, 20 metros de material acumulado. Entonces, obviamente, ahí van a pasar, si no cientos de años, quizá unos 1000 años para que algo vuelva a crecer de manera estable ahí en esas condiciones, que ya se vuelve un desierto, como decía al principio, un desierto árido volcánico. Increíble. Oye, Gabriel, cuéntanos también acerca de otro tema también que tenías sobre los volcanes. Sí, pero antes, no sé si Jorge nos podría hablar un poco de la Laguna del Maule, justamente que está un poco más al sur, eh, Sí, porque se dice que es un supervolcán, que poco menos que Yellowstone, ahí que el oso Yogi va a aparecer. Entonces, se nos podría contar un poco de eso. sí, bueno, hay harto de Hollywood ahí en torno a la Laguna del Maule, pero no es por una causa innecesaria, digamos, porque la ciencia va avanzando y conforme hay más evidencia, se empiezan a replantear ciertas ideas. Al principio, todo parecía indicar que realmente la Laguna del Maule podía ser no sé si un supervolcán, pero un volcán o un sistema volcánico con potencial de destruir vastas zonas de la zona central. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme ha avanzado la investigación, se ha determinado que la Laguna del Maule en el fondo es un campo volcánico en donde hay muchos volcanes alrededor de la laguna, en una zona más o menos elíptica. Eh, no recuerdo el número exacto, deben ser 35 centros eruptivos los que hay, entre Wow. coladas de lava, algunos pequeños conos, cráteres, cosas así, y un par de centros un poco más grandes, más desarrollados. Y sucedió que a partir del 2007 se empezó a observar a través de estas redes de monitoreo satelital que esto estaba inflándose, ¿ya? Y no fue poco lo que se infló.
se infló alrededor de 2 metros en un periodo de 5 años, algo así, no recuerdo bien los números, 5 o 7 años, pero más o menos 2 metros. Entonces 2 metros es algo que tú puedes ver en un tiempo de vida humana. Tú vas a la Laguna del Maule y se notan esos cambios. Y la pregunta fue, obviamente, ¿qué es lo que está haciendo que se infle? Si es magma que se está inyectando bajo el sistema o si es otra cosa. Claro. Y la verdad es que, bueno, es una combinación de ambas probablemente. Hay magma que se está inyectando en cuerpos que son más o menos planos, que son como, imaginémonos como unos platos de magma que se van inyectando entre las capas y van generando esta inflación, pero también hay el proceso de que se infla un sistema hidrotermal de agua caliente que tiene este sistema debajo, ¿cierto? O más cerca de la superficie en realidad. Eso se expande y también mueve el suelo. Entonces es una cosa combinada. Ahora, ¿cuál es la realidad? Laguna del Maule es un volcán potencialmente peligroso, podría generar una erupción que podría ser equiparable a la del Quizapú. Esa es la realidad. ¿Ya? Ahora, eso no parece que vaya a ocurrir en tiempo inmediato. Tampoco se conoce bien cómo actúan estos sistemas tan volumétricos, porque en la historia humana, pensemos que el monitoreo volcánico viene desde 1980 en adelante, más o menos se empezó a desarrollar bien, como con tecnología. Entonces, llevamos muy poco tiempo y hemos observado muy pocas erupciones de ese tamaño, como para decir, esto sí es una señal de que el volcán va a hacer erupción, ¿ya? Y es la misma duda que hay en Yellowstone. En Yellowstone hay movimiento, hay sismos, hay emisiones de gas difuso en el suelo, hay un montón de parámetros que parecieran indicar que está próximo a actividad eruptiva, pero a la vez no sabemos cómo respiran, por así decirlo, estos sistemas, porque puede que se inflen, se desinflen en escalas de tiempo humano, claro, y en escalas de miles de años y no pasa nada. Y también está pasando lo mismo en Italia, cerca de donde está el volcán Vesubio. También en Nápoles hay una caldera que está con mucha actividad y es prometedora, un gran potencial a que se genere una erupción ahí en un futuro cercano. Pero son cosas que estamos hablando que podría pasar en 10 años o podría pasar en miles de años. Entonces, en realidad es difícil. Para eso, la solución es geología, hacer más terreno, determinar cada cuánto tiempo el volcán hace erupción, por ejemplo. ¿Ya? Se han escrito más de 30 erupciones en la Laguna del Maule en los últimos 14.000 años. Así que más o menos esa es la recurrencia eruptiva. Cada unos cientos de años el volcán puede hacer erupción nuevamente. Pero hay que seguir monitoreando y no asustarse, porque son procesos naturales y es muy bueno que hoy día tengamos tantos instrumentos instalados ahí, porque en realidad se puede prevenir algo importante. O sea, no se puede prevenir nunca, no se puede evitar, pero sí se puede tomar buenas decisiones. Claro que sí. Oye, bueno, Jorge, ahí Gabo, cierto que comentaba acerca del movimiento del suelo. Bueno, también nosotros hemos detectado sismicidad asociada a volcanes, por lo tanto ahí Gabriel te puede comentar acerca de las experiencias que hemos tenido respecto a ello. Perfecto. Sí, por ejemplo, ahora con todo este tema de la Antártica, y algunos miembros del equipo de RedGeo han estado calculando los sismos, el epicentro, también las magnitudes, de repente hasta en la madrugada. Entonces, igual han tenido buena acogida en general el equipo. Por ejemplo, con saludos de Álvaro Amigo, de Santagimí, y así como que ha destacado el trabajo. Así que hay ánimo de los chiquillos que están calculando los sismos, se están pasando, o sea, es una pega notable que están haciendo. Y eso más que nada, o sea, ahí RedGeo está haciendo una aporte finalmente a la ciencia. Exacto. Sí, yo he mirado no tan de cerca lo que está sucediendo en la Antártica. En realidad, aún creo que estamos en ese velo de la incertidumbre hoy día. Sí. Es difícil y no sé si quieres que responda a la pregunta que me había hecho
hace un rato sobre estas cosas que suceden bajo el mar. Pero Sí, claro. efectivamente, ¿sí? Sí, que de hecho habíamos leído un comentario que supuestamente en Tongoy, frente a la costa de Tongoy, hay un supuesto volcán submarino. Por lo tanto, podríamos ahí también aclarar eso y hablar de la pregunta que mencionamos anteriormente. Perfecto. Mira, una cosa, a ver, haciendo estadística, en Chile hay más de 2.000 volcanes en total. Es el segundo país con más volcanes en el mundo. Y esto involucra volcanes no solamente continentales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de limitaciones que tiene hoy día el sistema de monitoreo o el conocimiento científico en torno a los volcanes, claro, conocemos mejor los volcanes de zonas continentales que los volcanes de islas, que están, por ejemplo, pensemos que Isla de Pascua o Rapa Nui, en realidad Rapa Nui, es un volcán, es la gran cúspide de un volcán submarino que emergió. Y así hay muchas islas volcánicas, Isla Juan Fernández, etcétera. Y en la Antártica también hay muchos volcanes y están estos volcanes cerca del territorio antártico chileno. Entonces, en zonas subacuáticas es difícil el monitoreo por las profundidades que involucra, por la tecnología que se requiere. Obviamente pensemos que esta estación no solamente tiene que registrar, sino que también tiene que transferir esos datos a través de alguna red a una computadora en algún lado. Entonces, para eso hay que ver la forma de dotar a esas redes de telecomunicaciones, por así decirlo, y eso se complica mucho más. Pensemos ahora que estamos en un mar gélido, cerca donde se une el Atlántico con el Pacífico, una zona con grandes tormentas, con grandes sistemas frontales, con muy bajas temperaturas. Eso complica mucho más las cosas. Y nosotros conocemos casi mejor, no sé, lo que hay en Marte que lo que hay debajo del mar. Y esa es la realidad de la ciencia hoy día, de la ciencia oceánica. Cuesta mucho trabajo saber lo que ocurre en el subsuelo. Yo por ahí vi también que habían posteado un modelo de elevación del fondo marino. Y claro, uno ahí se da cuenta que en realidad la resolución tampoco es muy buena, porque no se han hecho campañas de mapeo del fondo oceánico. Entonces sí, está difícil realizar un monitoreo de ese tipo de volcanes. Más aún porque yo creo que va a faltar interés político para hacerlo, ¿por qué no decirlo? Porque son zonas muy extremas, muy lejos de grandes poblados, de grandes, no sé, asentamientos humanos. Entonces está complicado, pero sí, lo que está pasando probablemente, o muy probablemente, es que esa zona se está dividiendo, la corteza, y se está formando nueva corteza, y obviamente esto inicia como una crisis sísmica, relacionada a la ruptura de la corteza, pero a la vez esta ruptura facilita el ascenso de magma o crea el espacio para que el magma suba. Y eso forma o abastece los volcanes que ya están encima de esa zona de fractura. Entonces es complicado discernir hasta qué punto es volcánico, hasta qué punto es tectónico, porque probablemente es una mezcla de ambas cosas. Y sí, podríamos tener una erupción subacuática, podría ni siquiera ser observada en superficie. Muchas veces las erupciones subacuáticas se notan porque dejan un manto de material flotando, de pómez y cosas así flotando en el mar. Y otras veces en islas volcánicas se generan erupciones explosivas, ¿cierto? Como las que ocurren en el Krakatoa, en el Anak Krakatoa, hace un año atrás o algo así. Y puede pasar perfectamente, y puede pasar desapercibido casi, porque los volcanes de esa cadena de islas volcánicas sí han tenido actividad en las últimas décadas y muchas veces se ha visto a través de satélite, ¿no? Claro. Entonces, sí, ese es el asunto. Realmente interesante. Sí, pensando por ejemplo en la isla de Decepción, en los 70 tuvo una gran erupción que dañó las bases chilenas y mucha infraestructura, sepultó a las bases que estaban en ese lugar y
bueno, afectó a muy poca gente en realidad, porque fue una erupción en el confín del mundo. Entonces, eso es lo que sucede con esos volcanes. Pero sería muy interesante de observar. Eso es verdad. Tengo entendido que Gabriel nos tiene una pregunta. Sí, complementando un poco con lo que decía Jorge, bueno, se ha visto ahí en el registro, claro, hay sismos de tipo tectónico, pero también tipo volcánico. Bueno, tenemos otra pregunta. Por ejemplo, acá en nuestro país, ya, si bien no se monitorean todos los volcanes, de los volcanes que se monitorean se han realizado mapas de peligro, pero ¿eso basta, Jorge? ¿O crees que hay que realizar más cartografía y de qué tipo? Sí, lo que pasa es que los mapas de peligro están asociados solamente a los procesos volcánicos. Entonces, básicamente lo que se hace es ir al terreno y ver la geología del volcán y ver hasta dónde llegaron las lavas, por ejemplo, o los productos, los fragmentos de pómez y todo esto que llamamos piroclastos, ¿cierto? La distribución que tienen, y con eso nosotros más o menos podemos estimar cuáles van a ser los lugares que se van a ver afectados en el futuro, por ese mismo tipo de proceso, pensando en el alcance, por ejemplo, de una colada de lava. Ahora hay fenómenos que son más peligrosos, como aluviones volcánicos que se generan con la fusión de hielo y esto arrastra mucho material, detritos o escombros. En la ladera abajo del volcán son muy rápidos, a veces calientes, y generan daño, inundaciones en zonas bajas. Entonces, todos esos productos se mapean. Y después de mapearlo, hay distintas herramientas. Una es directamente a través de esa información, otra es tratando de pensar en modelos numéricos, por ejemplo, de simular la próxima erupción y a través de computadoras nosotros vemos más o menos hacia dónde se van a distribuir los materiales con mapas muy buenos de buena resolución del terreno. Entonces esto se simula y bueno, se marcan esas zonas como de peligro. Pero hoy en día se necesita algo mucho más efectivo, porque al final, claro, podemos saber a dónde se distribuyen los peligros, pero otra cosa es el riesgo. Entonces el riesgo conlleva la exposición, la vulnerabilidad de las comunidades, y hasta el día de hoy no se hacen mapas de riesgo volcánico. No hay mapas que te digan, no sé, esta zona es crítica y esta zona se puede ver afectada con mayor severidad, o aquí, por ejemplo, hay, no sé, hay un hogar de ancianos, o aquí está el hospital y por lo mismo es una zona de mayor riesgo porque se combina con el peligro que viene del volcán. Entonces, para eso se requiere la actuación en un nivel preventivo de muchos organismos distintos del Estado. Hablemos de previsión social, de gente asociada a la sociología, de gente, historiadores, qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, del ordenamiento mismo de la ciudad, redes viales, etcétera. Todo eso conjugado para hacer mapas de riesgo en el fondo e intentar pensar un poco cuáles son las zonas más críticas y conforme a ese nivel de riesgo tomar decisiones ante una erupción volcánica. Pero es un paso que hay que dar que conlleva mucho trabajo y hay que darlo en algún momento porque no podemos siempre quedarnos en el peligro nomás. Exactamente. Así es, Jorge. Bueno, tengo entendido nuevamente que Gabo nos tiene otra pregunta. Antes, transmitirte el cariño de la gente que está comentando ahí abajo. Algunos dicen, podría escuchar a Jorge por horas, no me aburriría. Dicen, Jorge, el mejor. Por lo tanto, muchas gracias. Sí, de hecho, Gabriel, comentarte que tenemos más de 120 personas observándonos en este preciso momento. Harta gente. Muchas gracias por la audiencia. Saludos a todos que están ahí observando este conversatorio. Sí, está realmente... ex compañero, varios colegas. Genial, genial. Ah, qué buena. Saludos a todos ellos entonces. Excelente. Bueno, Gabriel, tú tenías una pregunta, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, han llegado muchas preguntas y hay una que se repite bastante y es una duda que uno la escuchaba en muchos lugares. Por ejemplo, tenemos un volcán y tenemos otro volcán cercano. Ya supongamos el Osorno con el Calbuco. Si es que hay una relación entre estos volcanes, por ejemplo, si uno se activa, el otro se puede activar. ¿Qué características deben ocurrir como para que se active otro? Y más o menos lo que nos puede contar en referencia a eso. Interesante pregunta. Sí, es una pregunta que va directo a la ciencia casi. En la ciencia no podemos negar que una cosa pueda ocurrir, porque no existe ese pretexto de negar las cosas solamente por negarlas, ¿ya? La evidencia demuestra que es muy difícil que ocurra. Por ejemplo, en el caso del Osorno y el Calbuco, el sistema más profundo sí está conectado, según las evidencias petrológicas, las características de las rocas que emiten ambos volcanes, es que ambos tienen una fuente en común que es muy profunda, muy enraizada en la corteza. Sin embargo, tienen sistemas que evolucionan de manera distinta, más cerca de la superficie. Entonces tienen sistemas que lo abastecen, que son propios de cada volcán. Y pasa con la mayoría de los volcanes. Ahora, voy a citar el caso del Katmai Novarupta en Alaska en 1912. Fue una erupción similar a la del Kisapú, muy grande, muy explosiva, y ahí la evidencia indica que uno de los volcanes le succionó magma al otro volcán, le pidió prestado magma, y con eso abasteció su erupción. Entonces son fenómenos que sí pueden ocurrir, pero bajo condiciones muy, muy rebuscadas, muy difíciles de obtener en la naturaleza. En ese caso fue una erupción extremadamente grande que generó un vacío en el reservorio de un volcán, y por lo mismo trató de sacar material de otro lado, ¿ya? Pero explicándolo en palabras obviamente muy simples, porque es un fenómeno complejo desde el punto de vista de la petrología geoquímica, pero sí puede pasar. Y también se pueden activar, no sé si la palabra correcta es activar, porque hay muchos volcanes que están activos, o entrar en erupción, quizás dos volcanes vecinos al mismo tiempo por causas distintas, podría llegar a ocurrir. Y también hay registros en la literatura en donde varios volcanes de Chile han estado al mismo tiempo con erupciones, y tú puedes verlos quizás, no sé, de la zona centro-sur, ver varios volcanes en actividad. Sin ir más lejos, en la erupción, por ejemplo, del volcán Chillán, ha estado, ¿cuánto? Van a ser 4, casi 5 años en erupción, y el volcán ahí está en erupción, mientras de repente el Copahue tiene sus explosiones también y genera erupciones. Entonces no se están comunicando los dos volcanes entre sí, sino que cada uno tiene un proceso distinto, pero están de manera sincrónica, porque vivimos en un arco volcánico, pues estamos encima de un arco volcánico en Chile, ¿ya? Sí. Notablemente. Oye, Gabriel, ¿qué te parece igual respecto a eso? Estamos, como menciona ahí Jorge, en un arco volcánico. Delante, si no me mal recuerdo, más de 2000 volcanes acá en Chile, por lo tanto, igual es muchísimo, ¿no? Así es, bastante. Tenemos un arco volcánico extenso, tenemos unas características muy especiales que podemos tener volcanes que se están activando, como dice, constantemente. Tenemos una historia también volcánica que ha dejado lamentablemente daños, pero también representa un ícono turístico en algunas zonas bastante espectacular. Así es que hay que estudiar este arco volcánico y hay que aprovecharlo, y obviamente saber los riesgos que conlleva vivir, por ejemplo, cercano a un volcán. Y estar prevenido ante cualquier escenario. Tenemos otra pregunta, por ejemplo, con respecto al viento del este, por ejemplo el Puelche que ocurre en el sur. ¿Qué sucede con la tefra o la acumulación de ceniza? Porque de repente
el viento traslada todo el material volcánico hacia Argentina, y casi siempre ocurre eso, pero hay veces que la traslada a otro lugar. Entonces, si nos podría contar un poco, por ejemplo. Sí, bueno, sin ir más lejos, cuando fue la erupción del volcán Calbuco en 2015, se produjeron dos pulsos eruptivos y la ceniza, por la dispersión por la dirección de la dispersión, se movió hacia Argentina, principalmente Bariloche, Neuquén, toda esa área, pero se encontró con este fenómeno del viento Puelche y se dio una vuelta y volvió a ingresar más o menos por la zona de la Araucanía y llegó hasta la costa de la región del Biobío. Y de hecho en Concepción, yo tengo por ahí algunas imágenes todavía guardadas, que se produjo caída de ceniza del Calbuco, sin que el viento fuera de sur a norte, sino que se fue primero a Argentina y después se torció la pluma y volvió a entrar a Chile. Wow. Y generó caída de Tefra. Un caso no es excepcional, pero es un caso muy interesante de estudiar. Y en el caso de antes del cordón Caulle, en 2011, se depositó mucha ceniza en la Patagonia Argentina y cada vez que había el viento Puelche, se levantaba, es un fenómeno que se llama resuspensión, las partículas más finas se levantan nuevamente, sobre todo con la convección de la atmósfera, el calor, y se transportan hacia el territorio chileno y se producían días con fenómenos de bruma y calina, que se le llama a veces, que son cielos completamente blanquecinos, grisáceos, en donde la luz no puede pasar con efectividad, ¿cierto? Y también pasa que los materiales de una erupción, por ejemplo, no solamente la erupción del volcán Calbuco, pero yendo más atrás en la erupción del volcán Hudson en 1991, toda la ceniza que se salió del volcán desde Chile, se dio toda la vuelta al mundo, pasando por Australia y un montón de lugares, y volvió a ingresar a Chile nuevamente como, no me acuerdo cuántos días después, como 12 días después, y volvió a molestar el territorio chileno, se dio una vuelta completa al globo. Eso pasa con la ceniza. Impresionante fenómeno en todo caso. Bueno, y Gabriel, por ejemplo, ¿qué te parece en relación al tema de la protección civil? ¿Cierto que mucha gente, mucha población, tenemos asentamientos humanos cerca de los volcanes? Por lo tanto, también tenemos algo que hablar respecto a eso. Claro, Jorge, según tu opinión, ¿qué tan bien preparados estamos con respecto al sistema de protección civil frente, por ejemplo, a una erupción volcánica? ¿Qué tanto se ha avanzado? Porque si bien se ha avanzado, por ejemplo, tras el 27F se aprendió, tras el 25M del 2015, la aluvión de Atacama también se aprendió, pero tras erupciones volcánicas, tras el Chaltén igual se aprendió, pero ¿ha sido suficiente? ¿Falta más? ¿Cómo se podría comparar con la experiencia de otros países? ¿Qué nos puede contar? Sí, mira, yo tengo una visión bien particular en ese aspecto. Primero partamos de la base de qué es el sistema de protección civil. Por ahí también vi que en las preguntas habían posteado algo de ONEMI. Hace unos años atrás existía un plan que se llama ACCEBOL, que era como un manual de qué hacer ante una erupción volcánica para las autoridades. Hoy día existe una cosa que se llama Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo Volcánico. Y este plan, lo que hace, o su definición en el fondo es que es un instrumento operativo para la respuesta de crisis volcánica. Por lo tanto, este instrumento ordena los distintos organismos en una sola mesa de trabajo y conecta los planes comunales con los regionales y con los planes nacionales para hacer frente a una erupción volcánica. Entonces, ahí hay distintos niveles. Esto es una jerarquía militar, por así decirlo, porque en protección civil se trabaja con ese diseño, por así decirlo, de una escala vertical de mando. Entonces existe un mando que es de autoridad, que es el Ministerio del Interior. Debajo de eso está la ONEMI, que es el mando de coordinación. Ellos son los que propician la conversación entre los distintos actores. Está el mando técnico, que es Sernagiomín, el que se encarga de tomar las decisiones
no sé si de tomar las decisiones, pero sí de asesorar con la evidencia al organismo de protección civil. Y están los asesores técnicos, que ahí tenemos de todo. Está la Dirección Meteorológica de Chile, está la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Agricultura, bueno, una serie de organismos, Ministerio de Medio Ambiente también, etcétera. Entonces, estos actores, claro, también. Y estos actores se sientan a conversar cuando hay, obviamente, una crisis volcánica en una cosa que se llama Comité Operativo de Emergencia, el COE. ¿Ya? Y en base a eso se solicitan, por ejemplo, recursos o se piden evacuaciones a las Fuerzas Armadas, se coordinan las actividades con las fuerzas del orden público, etcétera. Y bueno, hay un sistema de alerta, y esto quiero mencionarlo sí o sí, que el sistema de alerta de protección civil es distinto al sistema técnico de alerta. Senagiomin tiene un semáforo de 4 niveles, que es verde, amarillo, naranjo y rojo. ¿Ya? Cada uno significa un incremento en la probabilidad de que el volcán entre en una erupción. En verde el volcán está tranquilo, en amarillo el volcán ya está en desequilibrio, en naranjo el volcán pasó de un desequilibrio a una probabilidad ya de erupción, ¿cierto? Y en rojo está prácticamente o está muy probablemente cerca de una erupción o ya entró en erupción. Por otro lado tenemos las alertas de ONEMI, que son verde, amarillo y rojo. Entonces, cuando ellos van haciendo un uso escalonado de los recursos. El nivel verde es reforzar los planes, simplemente mantener la coordinación, etcétera. En alerta amarilla, esto ya es alistar los recursos, es decir, qué tenemos, qué es lo que vamos a ocupar si es que pasa algo, y en alerta roja es movilizar contingentes y movilizar los recursos. Esa es la forma en que trabaja este sistema de protección civil. Y, claro, como ustedes ven, es un sistema reactivo. En el fondo, sí hay planes que están antes de eso, los planes de riesgo comunales y regionales, ¿cierto? Pero no hay la cantidad de simulacros, por ejemplo, de erupciones volcánicas comparado con la cantidad de simulacros de eventos sísmicos. Eso es lo que falta un poco en zonas volcánicas. Y los problemas más graves que tenemos en cuanto a la protección civil son que en lugares realmente riesgosos en términos de actividad volcánica, como por ejemplo Pucón, o como las termas de Chillán, porque hay que decirlo, son lugares de alto riesgo volcánico, ahí tenemos una población flotante muy grande. Entonces nos basta con que la gente local sepa qué hacer. Si tú tienes la mitad de la gente viniendo desde afuera, que nunca quizá ha visto un volcán, no tiene idea, y muchos son turistas, ¿cómo hacemos entender de que el volcán es peligroso y que puede generar no solamente daños, sino que fatalidades, y cómo les explicamos que tienen que evacuar en cierta dirección? Entonces es complicado, un problema que tiene que empezar, a mi juicio, por cambiarse a nivel educacional. Es un poco lo que decía ayer también la chica que estuvo invitada de astronomía, ¿cierto? No me acuerdo de su nombre. Claro. Es importante partir del nivel educativo, básico, de los niños ya de tercero, cuarto básico, que sepan que vivimos en un país volcánico y que ellos mismos sepan lo que tienen que hacer ante una erupción volcánica, o cómo leer un mapa de peligro volcánico, o cómo interpretar un semáforo de alerta técnica, etcétera, para que después esa misma sociedad sea capaz en conjunto de actuar ante una emergencia, actuar de una manera correcta, y también se pueda propiciar el resguardo de la gente que no tiene idea de estas cosas. Porque recordemos lo que pasó en el volcán Villarrica el 2015. Fue una erupción a las 3:15 de la madrugada, en donde la erupción empezó, la gente se asustó, y luego de eso empezaron a sonar la sirena de bomberos, y la gente, en los videos que hay, no sabía
hacia dónde evacuar. Muchas de esas personas no sabían hacia dónde evacuar, siendo que es Pucón, y es un lugar que eminentemente volcánico, en donde todos deberían saber hacia dónde ir. Pero claro, falta mucho en la cultura volcánica del país. Eso creo que es fundamental. Y para eso yo creo que hay que, también lo hemos propuesto en un grupo de volcanología de la Sociedad Geológica de Chile, hay que atacar dos flancos principales. Uno es la educación de la gente escolar y educación media, para que sepan cómo actuar y sepan de volcanes. Y lo segundo también, que a esto es una crítica también, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o organismos que tienen que reaccionar durante una erupción volcánica, también tienen que saber de peligros volcánicos. Claro. Obviamente deberían tener un entrenamiento, carabineros, PDI, bomberos, todos deberían saber al menos de peligros volcánicos, porque de lo contrario no podemos evacuar a una comunidad si no tenemos idea de si el camino se va a ver afectado, por ejemplo, o claro, si este fenómeno es peligroso y nos puede pasar algo en la evacuación. Entonces es una cosa cultural todavía. Claro, entre todo eso lo que acabas de mencionar, Jorge, sería, por ejemplo, efectivo aumentar la frecuencia de, por ejemplo, las evacuaciones, hacer conocimiento de los protocolos en colegios, en universidades, en cualquier establecimiento donde también se aglomere público, ¿no? Exactamente, exactamente. El entrenamiento es una cosa súper fundamental porque hay que pensar que en una situación de emergencia, como una erupción volcánica, sí, hay un nivel de ansiedad y un nivel de desconexión con las buenas decisiones que podríamos tomar quizás, que son demasiado importantes al final hablando del resultado que podríamos tener. Entonces, el nivel de estrés en la comunidad va a ser muy alto y lo único que puede ayudarnos en ese caso es tener claro qué es lo que vamos a hacer en base al entrenamiento, actuar prácticamente porque ya lo hemos hecho 10 veces antes y ya sabemos el camino que tenemos que recorrer, independiente que estemos pensando en la erupción, en la columna eruptiva, en los rayos que se están generando, etcétera, enfocarnos en hacer las acciones correctas, pertinentes al caso. Pero es una cosa de entrenamiento. Excelente. Bueno, Gabriel, no sé si también tenemos algún otro tema, así porque ya siendo casi las 22:30, ya llevamos casi 1 hora y media de conversación con Jorge Roca. Nos ha pasado rapidísimo. Ajá, rapidísimo. Sí, está súper entretenida la conversación. Quiero complementar algo, por ejemplo, cuando fui a Villarrica, claro, uno se queda en un hotel y uno sabe, obviamente, porque por la profesión todo, hacia dónde evacuar, cuáles son los peligros que uno se expone, pero por ejemplo no te explican dónde evacuar, no te entregan un mapa, y eso, por ejemplo, un turista súmale a un carabinero que no sepa, o cualquier persona, o inclusive un habitante de ahí, entonces al final es confusión, más confusión cuando hay que actuar, entonces al final no vamos a tener como buenos resultados finalmente frente a una experiencia. Sí, interesante. De hecho, ahí Gabriel dio en el clavo, porque, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le darías tú, Jorge, a la población flotante? O sea, un turista que viene desde el extranjero, nunca ha estado aquí en Chile y no sabe qué hacer, por ejemplo. Es complicado, porque tal cual como dice Gabriel, este tipo de infografías, si se quiere, o de señaléticas tienen que ser muy, muy intuitivas. Todo tiene que estar creado de una manera en donde prácticamente no requiera pensar demasiado para llegar a la zona de seguridad. Entonces es difícil. Yo he estado en Pucón varias veces y me acuerdo, la última vez que estuve durante la erupción, bueno, después de la erupción en realidad, unos días después, la señalética estaba mal cuidada, algunas estaban rayadas con grafiti y cosas así. Claro, es típico, cosas que pasan en Chile y la calidad no era buena visualmente como para hacer nada. Y muchas veces pasa que durante la emergencia, sale una voz y dice, no, pero corramos al cerro. Y el cerro está a 2 kilómetros y el área de seguridad está hacia el otro lado y a 500 metros. Entonces,
van para allá y justo viene el LAR y baja por ahí. Entonces complica todo, pues. Ahí, bueno, hay una cosa que también en Protección Civil se llama monitores de emergencia, en donde mucha gente se puede capacitar a través de los programas de ONEMI, por ejemplo, una escuela que se llama Escuela de Protección Civil, en donde ellos pueden ser monitores de emergencia. Y yo creo que es fundamental que se incluya a la gente, por ejemplo, de las juntas vecinales. Una o dos personas de cada junta vecinal deberían obligatoriamente asistir para ser monitores en situaciones de emergencia. Y con ello, localmente, pequeños grupos, tener una voz de mando que diga, no, yo me acuerdo por dónde era, yo sé que tenemos que evacuar hacia este sector. Entonces, con eso se soluciona un poco esas cosas, y obviamente tiene que haber una responsabilidad también el sector turístico. El sector turístico también debería estar preparado para esto. Deberían ser personas preparadas, sobre todo en distintos idiomas, para poder dar estas indicaciones en distintos idiomas, siendo el caso que podrían haber japoneses, italianos, franceses en el mismo lugar, en el mismo momento. Entonces, ese es un punto. Así es, toda la razón. Bueno, Gabriel, bueno, te cuento que ya casi vamos finalizando también nuestro quinto conversatorio con Jorge Romero. Estamos conversando con un experto, hay un crack seco en volcanes. Está realmente interesante la conversación. Como siempre le decimos a nuestros invitados, nos encantaría conversar toda la noche con ustedes, pero sabemos que también la gente ahí estaba cansada, lo más probable, pero realmente está interesante. Pero oye, Gabriel, bueno, nosotros tenemos una pregunta también para Jorge antes que se nos vaya, ¿cierto? Siempre la hacemos al final, así que, Gabriel, no sé si la puedes hacer, así que para que podamos establecer ahí una relación para una próxima vez. Sí, primero nos llegan saludos desde Perú, inclusive, desde México, así, y mucha gente viendo así que ha tenido este conversatorio. Y bueno, Jorge, hay mucho más para hablar por Volcán. No sé si te gustaría nuevamente estar en otro conversatorio junto a nosotros. Sí, seguro. Cuenten conmigo, coordinamos, y yo feliz, obviamente, de poder apoyar un poco esto de la divulgación y hablar de volcanes. Ajá. Súper, sí, esa es la idea, porque ahora lo que estamos haciendo nosotros es entregar el conocimiento, aprovechando también un poco el tema de la cuarentena, que la gente está en sus casas, tal vez lamentablemente, porque todos queremos salir tal vez a la vida normal, pero también tenemos que aprovechar esta instancia y que ojalá no sea una conversación fome, ojalá que sea llena de aprendizaje y conocimiento también, y de conciencia, porque ahí también leíamos en los comentarios que falta conciencia social. Y es justamente lo que tú abarcabas, Jorge. Por lo tanto, creemos también nosotros que es bastante importante compartir el conocimiento, y eso es muy bueno. Sí, no sé si puedo decir un par de cosas antes de finalizar respecto a lo mismo. Claro. La gente que trabajamos en ciencias de la Tierra y que tiene que ver con desastres naturales, en este caso que los desastres no son naturales, en realidad son propiciados por las malas decisiones, en realidad son fenómenos naturales que se transforman en desastres. Tenemos la responsabilidad, todos los geólogos, por así decirlo, de divulgar el conocimiento que tenemos. Hay conocimiento, obviamente, que tiene un valor económico. Si vamos a trabajar en una empresa minera, por ejemplo, no vamos a hacerlo gratis, está claro. Pero estas cosas no tienen precio, porque son conocimiento que es importante para salvar vidas. Y eso quiero que la gente que al menos está en la academia o que trabaja en geología lo tenga siempre presente. O sea, tenemos este rol, este peso sobre nuestros hombros de que sabemos cosas que la comunidad en general no maneja, y tenemos que hacerla pública y divulgarla y tratar de que cada vez la gente sepa más de estos asuntos. Eso por un lado, yo creo, es súper importante. Y lo otro es un mensaje también positivo respecto a los volcanes. Me hubiera gustado quizás ampliarlo más, pero Chile, desde, no me acuerdo bien, quizás ahí mis profes me van a retar, pero
principio, pucha, desde el final del Pérmico, principio del Triásico, imagínense, estamos hablando ya de cosas viejas, muy viejas, alrededor de 170 millones de años atrás, tiene volcanes. Siempre ha tenido una cadena volcánica. Chile siempre ha sido un arco volcánico. Así se construyó nuestro país. Y ha sido prácticamente permanente durante el tiempo. Entonces, nosotros, y hoy día, por ejemplo, la minería metálica, depende de ese volcanismo que había hace cientos de millones de años. Los yacimientos que hay de cobre, por ejemplo, sin ir más lejos, la mina El Teniente, es un edificio volcánico que está levemente colapsado y que tiene mineralización a partir de un proceso magmático hidrotermal. Se formó así. Casi todos los yacimientos metálicos en Chile son de origen magmático hidrotermal, son volcanes extintos. Entonces nosotros convivimos desde siempre con los volcanes. Y los volcanes también son parte importante de nuestra cultura, de la cultura mapuche, por ejemplo, o son importantes desde el punto de vista turístico. Nosotros tenemos estas cosas que en otros lugares como aquí, por ejemplo, no hay, y que mucha gente paga por verlas, y son bonitas, y no tenemos que tener ese miedo ante los volcanes, tenemos que saber convivir con ellos, tenemos que tomar buenas decisiones. Se necesita ordenamiento territorial, más que planificación urbana. La planificación urbana ya es cosa del pasado, ¿cierto? Era más arquitectónico. Hoy día necesitamos ordenamiento territorial que tome en cuenta las variables del paisaje y de la geodinámica, establecer nuestras ciudades. Y en función de eso vamos a vivir tranquilos, vamos a tener un volcán al lado y vamos a aprovecharlo en términos turísticos, para hacer alpinismo, para hacer snowboard, para lo que sea, para tomar fotografías. Entonces yo creo que hay que perderle ese miedo al fenómeno volcánico. Hay que disfrutar los volcanes mientras están tranquilos, y cuando están complicados, tienen un mal día, chuta, hay que tratar de estar en el lugar correcto, tomar las buenas decisiones correctas, no sé. Y para la gente que vive cerca de los volcanes, tiene que saber de qué son capaces los volcanes junto a los que viven. Yo tengo mucho contacto con la gente de Ensenada, por ejemplo, y muchos de ellos no se van a ir en la próxima erupción. No, me refiero a que no van a dejar el lugar en donde viven porque haya una erupción más. Ya hubo una erupción y ahora ha llegado más gente a vivir ahí. Entonces es responsabilidad de la autoridad ordenar esto, pero también es responsabilidad de la gente estar bien informada y saber, si hay una erupción voy a tomar esta decisión, me voy a ir, asumo que quizás voy a perder el techo, quizás colapse el techo por caída de material. Pero son cosas que se compensan quizás con vivir en un paisaje tranquilo, en un paisaje hermoso, que 99% del tiempo es hermoso, y un día tiene una erupción, pero hay que ser consciente de nuestro territorio. Eso en el fondo es el mensaje que quería dar más optimista, porque quizás parece a veces catastrofista hablar de volcanes o de terremotos, pero en realidad no lo es. Sí, bueno, rescatar también de ese mensaje, no sé, Gabriel, ¿qué te parece, por ejemplo, que al fin de cuentas es un trabajo como integral, ¿cierto? O sea, es interdisciplinario. Por ejemplo, al momento de hacer el tema de los mapas de riesgo, de los peligros volcánicos, incluye, por ejemplo, a geógrafos, tal vez geofísicos, a los volcanólogos, a los geólogos. Al final, como que se integra la sociedad en sí, porque hay que integrar a la población, a los profesionales y también, como mencionaste en el último caso, al tema de la autoridad, porque la autoridad, al fin de cuentas, es quienes llevan las riendas del país en cuanto también al tema monetario, que es lo más importante, y la inversión que se emplea para esto. Entonces, ¿qué te parece, Gabriel, que también Jorge reflexione de esa forma? Claro, siempre o lo que se ha intentado en el último tiempo de avanzar como un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, en la confección de mapas de peligro, idealmente tener obviamente al geólogo que entienda el proceso, que entienda qué ocurre ahí, los depósitos, qué ocurrió en tal año, si, más o menos en qué lugares afectó, por ejemplo, tal proceso, y así, qué puede ocurrir en este punto, qué puede ocurrir en otro punto, pero también, por ejemplo, el geógrafo puede ser una actividad muy importante, por ejemplo, al encuestar a las personas, ver el riesgo, por ejemplo, de una vivienda, si esta vivienda está muy expuesta a tal peligro,
Entonces, sin duda hay que avanzar con una labor multidisciplinaria, y eso también se tiene que involucrar con la ciudadanía, y que la información llegue desde la ciencia o llegue desde los niveles de los conocimientos hasta los niveles de, por ejemplo, comunal y niveles de municipalidad, pero también a la ciudadanía, a la población, porque ellos no solamente suministran información, que también el geólogo tiene que recabar, el geógrafo, sino que ellos también tienen que ser parte de entender su territorio, de entender su entorno y finalmente qué hacer en caso de que se desencadene un fenómeno natural. Sí, yo ahí también quiero hacer mi pequeño aporte. Creo que en un planeta en el cual cada vez hay más problemas climáticos, problemas medioambientales, etcétera, tenemos la labor de trabajar en conjunto, porque en el fondo todas estas cosas que han pasado, que han ocurrido en el fondo por un sesgo, porque hay profesionales. Por ejemplo, voy a tomar el caso del geólogo. Un geólogo tomando decisiones de ordenamiento territorial. No es correcto. Nosotros tenemos que llegar hasta los peligros y luego conversar con el otro profesional y crear algo en conjunto y buscar soluciones. Y también hay que escuchar a la comunidad, porque la comunidad tiene que estar siempre de acuerdo y tenemos que hacerlo de forma responsable y respetuosa. Pues las comunidades son al final los que son afectados siempre y los que pueden decidir al final del día si es que quieren irse o no quieren irse, o si las soluciones que les damos son buenas o no. Pero para que las soluciones sean buenas tienen que ser integrales y tomar muchos puntos de vista, de no estamos haciendo lo mismo que pasa siempre, creando soluciones parche que nos sirven. Y sobre todo lo que tú dijiste también de los gobernantes, de los políticos de este sistema, yo ahí soy muy crítico y creo que gran parte de estos problemas nacen de un sistema que tenemos y de una mirada política en donde hay 4 años de periodo gubernamental o de periodo, ¿cierto?, de un gobierno. Entonces, en esos 4 años nadie se quiere arriesgar a hacer obras de contención, por ejemplo, ante la ARES. Nadie se va a arriesgar a mover un lugar que esté en una zona de riesgo o a invertir mucho dinero, porque dice, y es verdad, la probabilidad de que me toque a mí esta emergencia es baja. Así que mejor se lo dejo al que sigue, al gobierno siguiente. Y así se van pasando la pelota y al final a uno le va a tocar. Y le va a tocar y va a tener que desembolsar plata. Pero aquí se necesita una visión integral de responsabilidad política y en el fondo de decir, tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. No es sustentable en el tiempo mantener a la gente en lugares de riesgo. Perfectamente se podrían hacer zonas de sacrificio volcánico, por ejemplo, en donde los lares pasen nada más y haya infraestructura que no sea crítica, que sean plazoletas, no sé, cosas muy simples, y que eviten que las personas se pongan a vivir en esos lugares. Simple. O se pueden crear infraestructuras adecuadas para ciertos tipos de peligros volcánicos, techo en tipo A, por ejemplo, para caída de tefra, ¿cierto? O que los primeros pisos de los edificios no sean habitables, sino que sean para vehículos, en caso de lares, que los lares pasen por debajo y que no dañen la infraestructura crítica que está encima. Claro. Hay soluciones inteligentes que se pueden buscar y necesitamos ese trabajo multidisciplinario y necesitamos que la autoridad se ponga las pilas de una vez por todas. Eso, muy buen mensaje y claro también ahí. Oye, de hecho, Gabo se nos adelantó, Jorge, porque nosotros en la última parte justamente la destinamos para que nuestro invitado diga lo que quiera. Sí, así que, bueno, realmente para el mensaje final. Sí,
Pero al parecer dijo todo, sin embargo, igual le vamos a dar la última oportunidad por si se queda algo mientras piénsalo, Jorge, porque este espacio ya para ir finalizando, siendo casi un cuarto para las 11 de la noche en Chile, para lo que tú quieras decir, a quien quieras decirle, acá no censuramos nosotros, si bien no somos de ningún partido político, ninguna bandera, absolutamente nada, nosotros dejamos al invitado que se exprese porque al final la opinión es válida. Sí, quiero retomar un poco lo que dijo ayer la chica que estuvo invitada. Disculpa, se me olvidan los nombres, soy malo para los nombres, pero ella rescató algo muy importante, y es que en el fondo los científicos somos seres políticos, y la gente que trabaja en la academia en general son personas políticas, y política en el buen sentido de la palabra. Yo quiero decir, aquí se ha desvirtuado todo y la política la transformamos en partidismo. Si tú eres de derecha, de izquierda, y eso es lo que pasó al final. Pero la política en general está con la sociedad, está con las comunidades, con la gente, resolviendo problemas. Eso es lo que hacemos los científicos, lo que queremos hacer los científicos, de manera objetiva, de manera realista, tratar de cambiar el mundo en lo poquito que podemos hacer, pero para que sea un mundo mejor, pues, sí, esa es la gracia. Y claro, sí, pues apruebo. Eso es. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto, y entonces casi 100 personas observando. Jorge Romero, experto ahí en volcanes también, y también un ser humano con una reflexión bastante buena y una crítica social también que nos llega a todos, porque al final todos estamos viviendo en la misma y todos sabemos para dónde vamos, ¿cierto? Y bueno, como dijimos, sí. Algo así, Cristóbal, que acotar, bueno, sí, siguiendo con lo que decía Jorge, la ciencia es una actividad política, pero ojalá que no tome partido. Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, que digan, por ejemplo, no, el calentamiento global no existe, un invento chino nomás para ser una potencia mundial, una potencia económica. O, por ejemplo, lo que dice Bolsonaro en Brasil. Entonces, cuando ya tomó ya un fenómeno o un proceso que está ocurriendo que ha sido acreditado científicamente y finalmente toma un valor partidario, ahí ya lo estamos embarrando. Porque ya estamos finalmente tomando un partido y finalmente eso va desacreditando todo, finalmente. Sí, exacto. En la ciencia no se pueden tener colores políticos, y por una razón muy básica, y es porque la gente que trabaja en ciencia es muy crítica. Es muy crítica durante su trabajo. Estamos, en mi caso, por ejemplo, yo escribo algo, y tienen que revisarlo. Si tengo 7 coautores, 7 personas lo van a revisar, y 7 personas que piensan totalmente distinto a mí y que me van a encontrar pifias y errores siempre. Y por eso tenemos que estar acostumbrados a la autocrítica y también a criticar al otro, porque tenemos que velar porque el nivel del conocimiento sea el mejor dentro de lo posible. Nunca va a ser perfecto, nada es perfecto, pero lo mejor dentro de lo posible. Por lo mismo, no podemos tomar colores políticos, básicamente, porque tenemos que siempre estar ahí, tratando de mejorar, impulsando cosas y también siendo parte de las soluciones. Y tampoco sacamos nada de criticar todo el día. Tenemos que ser parte de las soluciones. Y eso, pues, y también el mensaje a la gente: no se dejen llevar por cadenas de WhatsApp, ni por páginas falsas, ni por personas que dicen pronosticar cosas y que nadie sabe cómo lo hacen, cosas de dudosa reputación y de dudoso origen. Porque al final eso demuestra que nosotros somos poco críticos, que aceptamos cualquier mensaje, que cualquiera nos puede influenciar. Curiosamente, esa gente que sigue muchas veces esas cosas dice, bueno, es que ustedes son los borregos, los que se compran todo. Pero bueno, ¿y quién se compra todo en realidad? Pues estas personas que están dentro de estas suertes de sectas, en el fondo, en donde los manipulan y lo hacen creer cosas solo con la finalidad, por ejemplo, de ganar likes o ganar seguidores en canales de YouTube,
que al final se transforman en input monetario, ¿sí? Se transforma en plata todo eso. Al final es un fraude completamente. Así que yo los insto a escuchar a la voz de la ciencia porque es importante. La ciencia, al menos en este campo, lleva cientos de años trabajando y no vamos a escupir sobre cientos de años de conocimiento porque sí. Nosotros estamos muy abiertos a escuchar nuevas voces, a que gente proponga cosas nuevas, pero sí siempre respetando un poco lo que ya se sabe y haciéndolo de manera lógica, con métodos que podamos repetir en el tiempo y probar para ver si es que está correcto. Eso en el fondo, tratar de racionalizar nuestros pensamientos hacia un mundo más lógico. Exactamente, Jorge. Oye, bueno, agradecerte, casi estamos llegando a las 2 horas de conversatorio de nuestra quinta noche consecutiva. Y bueno, me pasé, Red Geo Chile es tu casa, ¿cierto? O sea, ahora quedan las puertas para otra oportunidad. Sabemos que estás muy lejos de acá de Chile, pero no fue impedimento. También muchas gracias por tu humildad, por tu conocimiento, por tu simpatía. Y de hecho también la gente... Son las 2 de la mañana, de hecho. ¿No? ¿Allá? ¿Sí? ¿Qué hora es? No tengo idea, mira, pero da lo mismo, la he pasado bien. Sí, pues, cerca de las 2 de la mañana de así son unas 5 horas de diferencia más o menos. Son 2:50 son, pero no se preocupen, viernes por la noche. Casi 3 de la mañana, allá donde está Jorge. Oye, pero no, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ahí tú estás leyendo el cariño de la gente y bien respetuoso al público del día de hoy, porque al final, pura buena onda, buenas vibras, energía. Y dicen, queremos más Jorges. Así que, de verdad, un grande. Ahí dicen, Martín, y bueno, qué grande. Pasar el dato también que, bueno, tenemos nuestro pequeño espacio ahí en Volcanología en Chile, en Instagram, Facebook, Twitter, ahí nos pueden seguir. Nosotros tratamos también de hacer nuestros propios aportes, generamos nuestra propia ciencia, vamos a terreno con pocas lucas a veces, pero la pasamos bien también, y trabajamos para incrementar un poquito el conocimiento. Así que un saludo también a mis compañeros de ahí y eso, un saludo a toda la gente que nos ha seguido esta noche. Eso, bueno, ¿y a dónde te pueden seguir? Arriba aparece tu cuenta, pero de todas formas las pueden mencionar, tus redes sociales, para que también te puedan seguir a ti, Jorge. Sí, a través de mi nombre me pueden buscar en Facebook, estoy en Twitter también, aunque no tuiteo mucho porque es un espacio de pelea, más que todo, trato de no pelear ahí. Y bueno, en Instagram más bien subo fotos y cosas también de volcanes de repente. Me pueden seguir ahí en nuestra página, como te decía, Volcanología en Chile, volcanologiachile.com. Excelente, entonces ahí para que lo puedan seguir también, cada paso que esté dando ahí Jorge, para que estén actualizados en sus redes. Bueno, entonces, Gabriel, lo vamos despidiendo entonces, lamentablemente. Gracias. Así que, pero lo bueno es que quedó la segunda patita que queda para otra oportunidad. Sí, claro. Y a todos les gustó como explicaba Jorge, muy didáctico, muy fácil de entender, así que felicitaciones Jorge, compañero, colega, compañera de generación, donde choreamos juntos también, así que exactamente. Por este conversatorio. Sí, pues. Para la próxima ahí contamos algunas historias de terreno y cosas así. Eso. Experiencia aluvional. Claro. Perfecto. Ya pues, chiquillos, un abrazo. Cuídense mucho. Cuídate, Jorge. Buenas noches por allá. Gracias. Y muy buenas noches. Buenas madrugadas por allá. Gracias. Chao, chiquillos. Chao, Jorge. Gracias por estar aquí. Chao. Bueno, entonces ahí estábamos hablando con Jorge Romero, un seco en volcanes. Y bueno, al principio, Gabriel, dijimos que teníamos una sorpresa. No la hemos enunciado. ¿Quién va a estar el día de mañana? Gabriel, ¿te parece si le decimos a las personas que están todavía viendo que hagan sus apuestas? ¿Quién va a estar mañana? ¿Te parece si hacemos eso? Vamos a esperar entonces, vamos a ver, llamamos a la gente a adivinar quién va a estar mañana con nosotros en Red Geo Conversa, en su ya 6º capítulo.
Eso sí, en nuestro sexto capítulo ya consecutivo, hemos estado el día lunes, estuvimos con Sergio Ruiz, después estuvimos con Massa, estuvimos con Eduardo Sáez, estuvimos después con Tere Panecki y hoy día nos encontramos con Jorge Romero. A ver y vamos a leer a la gente, vamos a leer. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién estará? ¿Quién estará el día de mañana? Estamos viendo ya, vamos a leer sus comentarios. Redoble de tambores. Redoble de tambores dicen por ahí. A ver, estamos atentos. Por ahí dicen Lagos. Cerca. El Farías dice por ahí. El profe Massa, no, el profe Massa ya estuvo. ¿Qué más? Estamos leyendo. Farías, uy, se está repitiendo. ¿Qué más? Don Lagos por ahí. El Lago, el Sergio Lago, ¿no? No puede ser de la televisión, no puede ser. Estamos con Geocientífica, así que. No, Ricardo Lagos tampoco. Ricardo Lagos, no, tampoco, no. No sé, dicen Farías nuevamente. Estamos leyendo. Eduardo Sáez, no, pues Eduardo Sáez estuvo con nosotros el día miércoles. Sí, pues ya estuvo. Ahí está el video, ya está guardado en Facebook, está en Instagram ahí para que lo vean. Fue bastante largo y bien entretenido. Mónica Ruiz, el make, ¿no? ¿Qué más ponen? Estamos leyendo. El Maki, un profe de Copiapó. El Maki. Fue también profe de los dos, sí, el Maki. Ya. Miguel Cáceres. Allá, harto estudiante entonces de ahí de la universidad están. ¿Qué más? Miguel Cáceres. ¿Quién será Miguel Cáceres? No lo conozco. Haroldo Maciel. Reinaldo Charrier, mira. Buena propuesta esa. Marcelo Bielsa. No, Marcelo Bielsa no. No, él no. No. Ya a ver, estamos leyendo. Haroldo no viene. No. Ya igual ahí ya lo están adivinando ya. Sí, ya casi, bueno, vamos a preguntar primero. Espérate, Gabriel. Vamos a preguntar entonces, acá al señor director ejecutivo que está por interno. Señor director ejecutivo, ¿podemos dar la noticia para el día de mañana? Ya, perfecto, me confirmaron. Entonces, Gabriel, redoble de tambores, que ahora vamos a decir quién va a estar el día de mañana acompañándonos en el mismo lugar, a la misma hora, con una excelente conversación. Estaremos con el mismísimo, el famoso, el imperdible. Lo llaman siempre a la tele. Lo llaman siempre a la tele, eso sí, así que tuvo un espacio para nosotros. Ya, ¿lo decimos? Estoy nervioso. Dale nomás. Ya. Espera, ¿por qué dicen Joaquín Lavín? No, Joaquín Lavín no. Pronto, próximamente estará en nuestro panel. Ya, sin más nervios, el día de mañana a las 21 horas a través de Red Geo Chile, para que compartan, difundan y digan ahí a través de sus redes sociales, va a estar con nosotros, acompañándonos, don Marcelo Lagos. Sí, mañana estaremos con Marcelo Lagos a través de las pantallas de Red Geo Chile, así que para que nos puedan observar a las 21 hacer sus preguntas, para que le podamos también transmitir su cariño o lo que ustedes quieran. Así que estaremos con el mismísimo Marcelo Lagos mañana acá mismo. ¿Qué te parece, Gabriel? Así es, muy bien. Vamos a tener ahora, tuvimos ya un geólogo, vamos a tener ahora un geógrafo, así es que ahí vamos a hacer distintas preguntas sobre el riesgo de desastre, en fin, vamos a hablar de distintos temas. Y bueno, ese es el invitado sorpresa para mañana. Eso, bueno, ya dejó de ser sorpresa, pero para que lo puedan seguir compartiendo. Claro. ¿Sí? Por ahí dicen, va a temblar. Sería muy bueno que tiemble ahí en ese momento para ver qué nos cuenta ahí, la información privilegiada y al instante. Así que, bueno, lo esperamos mañana y ojalá que también puedan ir compartiendo. Nosotros mañana, durante el día, vamos a compartir la publicidad de las fichas respectivas para que nos puedan acompañar a través de nuestras pantallas. También comentarles que el día domingo vamos a tomar un pequeño descanso. El día domingo no vamos a transmitir, pero volvemos el lunes. El lunes ya no le podemos decir con quién vamos a estar, es sorpresa, así que queden atentos a nuestras redes sociales, ¿ya? Bueno, ahí está. Sí, el martes también. Eso, efectivamente. Así que, bueno, a toda la gente que está observando, que puedan ir mañana, puedan estar acá a través del live y acompañándonos también con todo el cariño del día de hoy. Así que eso, repetimos, mañana estaremos con Marcelo Lagos.
Así es. Y también recordar que este video queda en Instagram y luego también pasa a Facebook, así es que para que lo puedan ver, lo puedan compartir, algunos no tienen Instagram, así es que lo pueden ver ahí en Facebook. Así es. Así que, bueno, ya siendo 22 con 58 minutos acá en Chile, terminamos nuestra transmisión, nuestro quinto conversatorio consecutivo el día de hoy, y mañana continuamos con el sexto capítulo de Red Geo Conversa y estaremos con Marcelo Lago. Los esperamos 21 horas en punto, empezaremos a transmitir. Así que eso. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por habernos visto desde muchos lugares, y hay un saludo afectuoso a todos quienes se mantuvieron en la sintonía. Un abrazo ahí tremendo y un besito ahí para todos. Así que eso. Chao a todos. Chao, Gabriel, cuídate. Chao, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.